¿De dónde viene realmente la sostenibilidad y qué podemos aprender hoy de su evolución histórica? Hola a todos, soy Shandor Lukács y hoy quiero hablar de un libro que considero que es muy importante para entender no solo lo que es la sostenibilidad como concepto, sino entender también su trayectoria cultural, su visión política, su raíz ética. Y hablo de este libro que se llama Sustainability, A History, del historiador canadiense Jeremy Caradona. Un poco este libro nace en 2014, ya hace 11 años, pero es un libro que no pretende dar ningún tipo de recomendación técnica ni un pronóstico climático. Lo que hace más bien es algo más bien profundo, ¿no? Y es rastrear los orígenes, las mutaciones y los conflictos detrás de una palabra que hoy está en boca de todos, pero que pocos, considero, entienden en la real dimensión y con la claridad que se requiere. Hablemos como siendo un poco del autor. James Caradona es un historiador y que viene de tema de formación cultural, historiador cultural, si lo ponemos ese término, y ha sido formado en la Universidad de Johns Hopkins y también es docente en la Universidad de Victoria en Canadá. Él tiene una mirada particularmente interesante sobre las humanidades. No es una visión de ingeniería, no es una visión de ciencia ambiental, es enfocado en humanidades. Y para mí, esto es precisamente lo que lo hace valioso en términos de aporte con esta obra que nos entrega el día de hoy y que estamos reseñando, porque nos permite tener una visión más clara de sostenibilidad como un relato, como una construcción histórica que está en constante disputa y que no es una verdad revelada ni absoluta. El corazón del libro, entonces, lo que hace es nos habla de la sostenibilidad como un legado. Y la pregunta que surge es ¿desde cuándo entonces hablamos de sostenibilidad? Y por cierto, la mayoría de personas hablaría de la década del 70, ¿no? Con la famosa definición de la Comisión Dunham, de los 80, con la emergencia de distintas corrientes, pero Caradona lo que hace es demuestra que las raíces del pensamiento sostenible se remontan pues hasta el siglo XVIII, con los silvicultores, es decir, los que plantaban árboles, con Karlowitz, que hablaba de este concepto de Nachhaltigkeit, ¿no? Es una idea que en alemán se habla de gestión racional de los recursos para garantizar su regeneración. Y ya más adelante figuras como Thomas Malthus, como Thoreau, o incluso los fisiócratas franceses incorporan ideas de equilibrio entre lo que es la naturaleza y la economía. Ahora, adentro, ya en el siglo XX, Caradona también muestra cómo la sostenibilidad fue de alguna forma absorbida por distintos movimientos, desde el ecologismo radical de los 60 hasta el desarrollo sostenible o sustentable promovido por las Naciones Unidas con más fuerza, ya entrando en 2015 en adelante. Y aquí para mí están los méritos clave del libro, y es que nos trae a colación que la sostenibilidad nunca fue una idea neutral. Ojo, siempre estuvo atravesada por luchas ideológicas, intereses económicos y visiones también enfrentadas sobre el futuro. Y aquí hay que subrayar también que el aporte sólido es que, a diferencia de muchos textos técnicos, lo que hace Sustainability es no imponer una visión normativa. Eso es súper importante mencionar. Yo creo que Caradona lo que hace en este libro es explorar cómo distintas corrientes, gobiernos y sectores corporativos interpretan la sostenibilidad según sus propios valores, según su propio propósito organizacional. Por ejemplo, él analiza cómo el concepto fue transformado por el neoliberalismo global, que la convirtió básicamente en una herramienta de marketing, de relaciones públicas o como una ventaja competitiva, muchas veces llegando a vaciar su contenido ético o su perspectiva o su propósito original. Y aquí me parece también que lo valioso es que el autor no se quede en esta crítica. Lo que hace Caradona es él recupera momentos históricos donde el pensamiento sostenible fue auténticamente transformador, desde los kibbutz israelíes hasta la permacultura, pasando por los modelos energéticos que hoy en día estamos viendo y que han sido promovidos inicialmente por los países escandinavos. Eso también creo que nos recuerda que hay múltiples formas de vivir la sostenibilidad y que no todas pasan por el famoso greenwashing corporativo, que es en esencia mentir de algo que te estás jactando, pero que en la realidad no estás haciendo nada por el medio ambiente. Pero me tengo reservas sobre el libro, es que aunque ese está rigurosamente documentado, el enfoque predominantemente es de corte occidental. Y aquí no hay una mención de visiones indígenas, africanas, asiáticas sobre la sostenibilidad que podrían, a mi juicio, haber enriquecido la perspectiva que plantea el autor. Y también considero que, aunque el recorrido histórico es claro,
A veces el texto creo que puede volverse un poco denso en referencias académicas y lo podría ser un poco difícil de entender para un público más amplio o no necesariamente especializado en la materia. Y por último, echo de menos un poco la articulación algo más fuerte entre lo que es la historia contada y los desafíos del presente, como por ejemplo el cambio climático, sea este antropogénico o en ciclos naturales, la pérdida de biodiversidad, la crisis energética, la gestión de residuos, que apenas aparecen como contextos laterales. Y aquí un poco hablar justamente de la relevancia actual. ¿Por qué este libro sigue siendo clave en 2025? Yo creo que vivimos en una era donde la palabra sostenibilidad se ha convertido básicamente en monedita de oro, en comodín, y está en los discursos políticos, en los reportes financieros o en los manuales escolares, está en todos lados. Todo el mundo ahora es experto en sostenibilidad, pero no creo que haya un fondo de entendimiento de la comprensión histórica y ahí corremos el riesgo de usarla sin profundidad, sin entendimiento. Una palabra que suena muy bonita, pero que no se entiende. Y Cardona plantea un antídoto contra esta amnesia o esta ignorancia y nos muestra que cada vez que decimos sostenible, estamos invocando un debate que viene de siglos sobre límites, sobre equilibrio, sobre justicia, sobre gestión de recursos, tragedias comunes, etc. Y ya pasando un poco, viendo mis notas, al ámbito empresarial, creo que este libro puede ayudarnos a distinguir entre prácticas genuinamente sostenibles y aquellas que son netamente cosméticas. Y en lo político, es para mí un recordatorio que cada vez que un modelo de desarrollo aparece, este conlleva una visión ética de mí. Pasemos ahora, si les parece, a hablar un poco de la nota del libro. Como contribución original, yo le coloco un 9 porque creo que este libro ofrece una visión histórica más profunda, más novedosa sobre el siglo XXI. En cuanto a la estructura, un 7.5, creo que está bien organizado, aunque por momentos creo que es bastante académico el exceso, como dije anteriormente. En aplicabilidad, un 6.5 es más útil para reflexionar que para implementar políticas o estrategias. Es un libro informativo. En rigor técnico es un 8.5, es un libro sólido, bien documentado, aunque centrado excesivamente en el juicio en Occidente. En términos de impacto en el pensamiento, un 8. Para mí el libro aporta una mirada crítica y más amplia sobre el concepto muchas veces simplificado o traído a los simples. El puntaje final es un merecido 7.9 sobre 10, es un texto valioso para entender de dónde venimos y quizá hacia dónde podemos ir. Entonces, dicho esto, en términos generales para mí, Sustainability no es solo una lectura informativa, es un planteamiento a repensar críticamente cómo entendemos la sostenibilidad, a recuperar el contexto de nuestras decisiones y a entender que la sostenibilidad no es una moda, un eslogan. Todo el mundo lo repite, pero no hay un entendimiento de las raíces de esta visión política y económica y que es una forma de habitar el mundo que debemos construir con conciencia, con legado histórico y con sentido de responsabilidad futura. Dicho esto, les agradezco nuevamente por acompañarme. Soy Shandor Lukács y los invito, como es habitual, a seguir explorando, a seguir cuestionando y también a seguir construyendo un futuro donde la curiosidad impulse la creación de conocimiento. Muchas gracias. Sapere Aude.